Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña el maestro Roberto Remes. Él es titular de la Autoridad del Espacio Público. Bienvenido, maestro. Gracias por acompañarnos, Roberto. Muchas gracias. Buenas noches. Y prácticamente listo el nuevo rostro de la calzada La Viga, ¿cierto? Bueno, un tramo de la calzada La Viga está teniendo una rehabilitación integral y está teniendo un parque lineal. Se está iniciando algo que puede en realidad crecer hacia el sur de la ciudad, pero que en este momento estamos hablando de 500 metros de un parque lineal. Medio kilómetro que abarca ¿de dónde a dónde, Roberto? Del eje 2 sur, que es Avenida Sí. del Taller, al eje 3 sur, que en ese tramo se llama Chabacano. Bien, ahora, ¿esta rehabilitación qué implica? ¿Cómo se va a transformar este espacio? Bueno, es un espacio que los vecinos, que la gente que vive en las colonias circundantes pueda llegar muy fácil y que encuentre un lugar donde caminar, donde jugar, donde andar en bicicleta. Ya si ahorita vamos, a pesar de que todavía hay obras, nos vamos a encontrar que está la gente ocupando el espacio, que están andando en bicicleta, que están en patines, patineta, está la gente caminando. Falta echar a andar las fuentes, falta echar a andar todo el sistema hídrico, ¿no? ¿Cuáles son los recursos, cuáles son los servicios, las amenidades, como ahora le dicen algunos, que contará este parque? A ver, considerando que esa calzada, la calzada de La Viga, fue históricamente un canal que llegaba hasta el centro de la ciudad, es el leitmotiv, la temática principal es desde luego el agua. Bien. Tuvo un trabajo de socialización importante, como el primer salto adelante de la Autoridad del Espacio Público en socialización. Y la socialización pues también fue como adecuar las cosas a lo que quería encontrar la gente. La lluvia se capta, ¿no? Esa es una de las bondades que tiene el proyecto, ¿no? Pues es sustentable, vamos a decirlo, es Sustentable. amigable con el medio ambiente. La idea es que no ocupemos, que siempre cuando la Autoridad del Espacio Público utiliza agua en las fuentes de los distintos proyectos que hacemos, buscamos que haya abastecimiento de agua tratada, ¿no? Ok. Que haya una línea de agua tratada Sí. cerca y eso nos evita, ¿no? No tendríamos por qué utilizar agua potable para algo que no es potable, ¿no? Es decir, Claro. las fuentes. Pero en este caso, no solo no tenemos que recurrir al agua tratada, sino que podemos cosechar, se dice luego, agua de lluvia, ¿no? Para utilizar en las fuentes, básicamente. Y hay un anfiteatro que pues, se forma un desnivel en la parte sur del proyecto, en donde la gente podrá tener distintas actividades. Podría haber teatro al aire libre de pronto, ¿no? Podría haber pues, actividades culturales Claro. de la propia comunidad y ayuda a mejorar el entorno de una zona que pues, ha sido como con mayor tensión social, con inseguridad, etcétera, y que además viene en muchos procesos de la ciudad de reciclaje del suelo, ¿no? Suelo que se utilizó en un solo nivel, de pronto empiezan a ocurrir cambios naturales del proceso de densificación de la ciudad que viene viviendo en los últimos años y que la llegada de nuevos pobladores pues hace una dificultad al inicio en la convivencia y que este tipo de inversiones que hace la ciudad ayudan a mejorar la convivencia de los que ya estaban con los que llegan con el entorno social hacia el futuro. Tú eres experto en esta materia, conoces bien cuál es el impacto que tiene justamente de lo que hablas. Pensemos en ejemplos como el de Medellín y lo importante que resultó el rescate del espacio público y la devolución de a la ciudadanía. ¿Qué pasa? ¿Cómo se transforma un espacio y la sociedad que vive en él? Pero yo creo que tenemos que enfocarnos a las zonas más pobres, que tenemos que enfocarnos a las zonas con mayor violencia, con mayor rezago en indicadores como educación, salud, desarrollo humano, etcétera, ¿no? Entonces, este es el primer gran proyecto que sale de la zona central. Sí. Sí, la Autoridad del Espacio Público ha hecho cosas en el entorno de la Basílica, en el entorno de Polanco, pero en términos generales se ha mantenido en la zona central. Entonces, este es el primer salto hacia afuera de la zona central. Vamos a hacer otros proyectos como parte de este esfuerzo en Iztapalapa, en Iztacalco. Vamos a estar saliendo de la zona central, pero esto tiene que formar parte de una estrategia de largo plazo, ¿no? Yo creo que el proyecto lineal, el Parque Lineal de La Viga, tiene sentido también por eso, ¿no? Por salir de la zona central, porque, como decía, ¿no? Es un gran corredor. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha insistido en hay que expandir el proyecto. Lo que le estamos proponiendo es no solo expandirlo en términos de llevarlo, en este momento mencioné, de eje 2 sur, Avenida del Taller, a eje 3 sur,
Chabacano, Sí. sino que podamos el año próximo llevarlo, es cosa de que se obtengan los recursos y ya sabemos que hay una lucha del gobierno de la Ciudad de México por obtener los recursos que le corresponden para el año próximo y llevarlo más hacia el sur, ¿no? Sobrepasar Avenida Chabacano, Eje 3 Sur, y llevarlo quizá hasta Viaducto. Y esto podría tener un plan maestro que nos permitiera conectar hasta Xochimilco, porque históricamente estaba conectado centro con Xochimilco a través de canales. No vamos a restablecer los canales. No, pero es extraordinario recuperar el espacio de esta manera, ¿no? Y además, como dices, estos motivos y estos sentidos que le daban pues la propia identidad a la ciudad y que también motivó su construcción. ¿Cuál fue la inversión que hubo detrás o qué hay detrás de esto, Roberto? Bueno, en conjunto el tramo norte y el tramo sur, que están divididos ahí nada más por alguna calle de menor importancia, es alrededor de 60 millones de pesos. La etapa actual, la etapa sur, la que estamos terminando, son 27 millones de pesos y se está contratando también algunos trabajos adicionales que nos permitan ya dejarlo todo habilitado, que podamos tener al 100% el parque, y son algunos trabajos adicionales por alrededor de 6 millones de pesos. ¿Esto podría ser para cuándo? Es decir, ¿cuándo podríamos Este año estar? está listo. Este año está listo, así es que será un gran regalo para ya terminar. Si se dan una vuelta, ya encuentran, o sea, ya es un bonito espacio, ya es un espacio que la gente se está apropiando. Pues Roberto, esperamos nos invites a la inauguración, ahí estaremos disfrutando de este espacio. Me dará mucho gusto. Gracias a ti. Y bueno.